Natán, reprobación y consejo. Natán, reprobación y consejo. Yo le voy a invitar a usted a abrir la bella, la hermosa, la inalterable palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo del 7 al 15. Y dice de esta manera: Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Versículo 10. Por lo cual, ahora no se apartará, escuche bien, escuche las consecuencias cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces aquí viene la reprobación y viene también el consejo, para que escuche. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. ¡Wow! Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. ¡Wow! Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Está fuerte, ¿no? El cual yacerá con tus mujeres en la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto. Todo lo que se hace en secreto, Jehová lo saca a la luz. Tarde o temprano sale a la luz. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová, y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Piensen ustedes las consecuencias de la desobediencia. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Un verdadero amigo es aquel que nos puede reprender y dar un consejo. ¿Es verdad? Y nosotros debemos estar siempre dispuestos a aceptar los consejos. A veces no nos gustan los consejos que nos dan. ¿Por qué? Porque cada cual queremos oír lo que queremos, que nos cae bien a nosotros. Y si nos dan un consejo contrario a lo que nosotros estamos esperando, entonces ya no nos gusta. El Señor envió aquí a Natán para que enfrentara a David respecto a las transgresiones que había cometido. Ahora notemos que Natán enfrentó a David no con opiniones personales, porque no le dijo yo creo, me contaron, lo escuché, ¿no es cierto? No dijo nada de eso, sino lo hizo con una parábola sencilla, una historia sencilla. ¿Qué es una parábola? Lo dijimos muchas veces de este púlpito, que es una parábola, y es necesario saber, porque la Biblia habla mucho, o el Señor habla mucho en parábolas. El Señor Jesús habla mucho en parábolas. Entonces, ¿qué es una parábola? Bueno, para poderlo entender mejor, una parábola la vamos a definir lo que es una parábola. Creo que se congeló ahí. Muy bien, una parábola, la definición es
lo que se deduce de una enseñanza moral o una verdad importante. O sea, cuando el Señor hablaba en parábolas, quería enseñar algo moral o estaba por decir algo sumamente importante. Entonces Natán enfrenta a David no con lo que él cree que tenía que hablarle con sus propias opiniones, sino con una parábola. Y vamos a ver cuál es la parábola que él utilizó. Segunda de Samuel capítulo 12, de versículo del 1 al 4, dice de esta manera. Y escuche bien cuál es la parábola. Y se va a dar cuenta que acá hay una enseñanza moral y una verdad también importante. Jehová envió a Natán a David. O sea que Natán no fue por sus propias cuentas, sino fue enviado por el Señor. Muy bien. Y viendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad. Aquí empieza la parábola. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre. Fíjense en ustedes, está diciendo una verdad, pero no le está diciendo exactamente con detalle, como lo haríamos nosotros, por lo menos yo, ¿no? Fíjense. Dice, y sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Muy bien. La parábola trataba de un caso de injusticia y de robo, ¿es verdad? ¿Sí? Por lo que pudieron prestar atención. Ahora, ¿cuál fue la actitud de David? Porque esto es importante. ¿Cuál es la actitud de nosotros cuando se nos hace una reprensión o se nos da un consejo? ¿Cuál fue la actitud de David ante Natán? Y veamos con la escritura. Segunda Samuel capítulo 12, versículo del 5, que es el siguiente, del 5 al 7. Otra vez creo que se congeló ahí. Y dice de esta manera. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, contra el hombre de la parábola se encendió la ira de David. ¿Escuchó, no? El justiciero, ¿ve cómo quiere hacerse justicia? Y también cómo salen las justificaciones cuando uno no quiere aceptar la reprensión o el consejo. Escuche, porque él ni se había dado cuenta de que esa parábola estaba hablando de él. ¿Por qué? Porque saben que cuando nosotros cometemos pecado, la conciencia está cauterizada y entonces no podemos entender o escuchar la voz de Dios. Entonces dice de esta manera, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, y todavía nombra a Jehová, el justo, que el que tal hizo es digno de muerte. ¡Wow! Se estaba sentenciando él solo. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Qué tal? ¡Qué justiciero este hombre! David se sintió tan indignado y exigió que el rico pagara por su pecado, el pecado que había cometido, ¿no? Y le quiso imponer una sentencia de muerte. Los seres humanos, porque ahora decimos David, ¿no es cierto? Yo tendría que estar en el lugar de David para ver cómo hubiese reaccionado también. Yo no lo puedo juzgar. Pero los seres humanos, lamentablemente, cuando vemos caer a otros, pedimos justicia. ¿Es verdad o no es verdad? Pero cuando caemos nosotros, clamamos misericordia. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? ¡Ay! Cuando le hacen algo a nuestro hijo, aquella persona
se lo perdonamos. Pero cuando nuestro hijo hace algo, entonces clamamos nosotros misericordia. Entonces Natán afirmó con toda claridad que David era el hombre a que refería ese relato. Y veamos con la escritura también, 2 Samuel, capítulo 12, versículos 7 al 10. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¡Wow! Está fuerte, ¿no? ¿Cuántos quieren recibir una reprensión de parte de Dios como esta? La hipocresía de David había quedado al descubierto, porque a Dios no se le escapa nada. Cuando Dios ama a una persona, por supuesto, saca todos los trapitos a la luz. ¿Entiende esa expresión, verdad? Muy bien. Con el paso del tiempo, su corazón se había endurecido respecto a sus propios pecados, porque otra vez, el pecado cauteriza la conciencia. Entonces, la conciencia es la que nos dicta a nosotros el bien y el mal. Pero cuando ya está cubierta esa conciencia de pecado, ya no sabemos lo que es bueno, tampoco sabemos lo que es malo, y menos escuchamos la voz de Dios. La palabra basá, que eso fue lo que hizo David, en hebreo significa tratar despectivamente, burlarse y no hacer mucho caso. Una de las primeras señales de peligro, y eso es para nosotros también, hermanos, en cuanto a una salud espiritual en decadencia, es la falta de hambre por la palabra de Dios. Si yo ya no tengo sed de leer la Escritura, quiere decir que mi vida espiritual está decayendo. ¿Por qué? Porque ese es el pan que a mí me ayuda y que alimenta mi espíritu y que me ayuda a seguir adelante. En momentos de necesidad vienen todas esas escrituras a mi mente y yo puedo reaccionar o puedo tomar decisiones. ¿Por qué? Porque encuentro muchas promesas de parte de Dios para mi vida y entonces me ayudan a seguir adelante. Pero si yo estoy en decadencia espiritual porque no leo la palabra de Dios, a la primera que tengo que tomar una decisión la voy a tomar determinando mi propio juicio. Y mi propio juicio no siempre es justo, por no decir nunca. Porque la regamos la mayoría de las veces. Y como sabemos decir, comúnmente metemos la pata, ¿o no? Claro que sí. David era como el rico de la parábola, que cometió adulterio, asesinato, robo y un descarado abuso de poder. Casi nada, Casi nada. Una joyita, toda una joyita este personaje. Segunda Samuel capítulo 11, versículo 14 y 15 dice: venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y escribió en la carta, diciendo: fíjense en ustedes que la carta se la da al mismo que él manda a matar. ¿Dónde estaba la conciencia de este hombre? ¿Dónde? Porque siempre hablamos muy bien de él, porque era conforme al corazón de Dios, porque él podía haber matado al ungido de Jehová Saúl y no lo hizo, y etcétera, etcétera. Decimos un montón de cosas, pero también tenía una parte oscura. Entonces continuamos leyendo. Dice: venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías, y escribió en la carta, diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera.
Con premeditación hizo esto, porque lo pensó, lo escribió y también lo envió. Ustedes conocen la historia de David. David estaba ocioso. Ese día tenía que haber salido él para hacer un censo, no lo hizo, se prefirió quedarse en la casa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Observa por el terrado de la casa y ve a esta hermosa mujer. ¿Y qué hizo? La deseó. ¿Cuántos saben que la ociosidad es la madre de todos los vicios? Por eso hay que estar siempre ocupado. Porque cuando estamos ociosos, de lo único que nos ocupamos es de hacer maldades, nada más. Nada más. Y después, ¿cuántos saben que el hombre es fuego, la mujer es estopa y llega el diablo y lo sopla? ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Ahora imagínense, en este hombre sin hacer nada, ve a una mujer, tenía tiempo de sobra, mujeres no le faltaba porque tenía un montón, aún la escritura lo explica, que le había dado Jehová, cantidades de mujeres, le sobraban las mujeres. Yo creo que tendría quizás, a lo mejor hasta 2 por día de la cantidad de mujeres que tenía. Pero no, se le antojó esa. La que no tenía, a esa se le antojó. Entonces, ¿qué sucede? Antes el pecado con Betsabé, hubo varias indicaciones de la especial predisposición de David a esta tentación. Miren, hermanos, cuando uno es tentado, no es que la tentación llega y ya enseguida se comete. Eso se va maquinando. Es de a poco. La mente lo va analizando, después lo va entretejiendo, hasta que la mente lo baja al corazón y después del corazón sale. O sea, no es de la noche a la mañana. Acá hay toda una preparación de cosas. ¿Él podía haber dicho no? Claro que podía haber dicho no. ¿Estaba obligado a hacer lo que hizo? No. ¿Tenía temor de Dios? ¿Acaso no había visto cómo Dios le había cuidado a él de tantas cosas? Porque ahí mismo en la escritura leímos que le salvó de la mano de Saúl, porque Saúl lo podía haber matado. Sin embargo, Dios lo protegió, lo cuidó y Saúl no pudo tocar su vida. Pero parece que el deseo fue mucho más grande de todas las bendiciones que Dios había enviado sobre su vida. Ahora, ¿qué hace? Dios le hizo ver que el cáncer mortal estaba ahí. Pero Dios siempre es misericordioso y nos quiere restaurar, ¿es verdad? Cometemos errores y Dios ahí está y nos restaura, nos hace ver las cosas, las saca a la luz y las saca a la luz porque nos ama y porque nos quiere restaurar. Entonces, ¿qué hace Dios? Con su bisturí divino, con ese bisturí que solamente Él sabe usar, divino, comienza a extirpar el cáncer en la vida de David. Urías era el esposo de Betsabé. Él le había dado la carta, lo había enviado a matar, todo premeditado estaba. El rey David había cometido adulterio con esta mujer y no se le hizo muy difícil enviar a matar al esposo de esta. O sea, fíjense en ustedes, un pecado comete otro pecado y otro pecado para tapar el primer pecado, pero resulta que en vez de tapar el primer pecado es toda una secuencia de pecados. David llegó a ser culpable, escuche bien, de quebrantar 5 mandamientos. No 1, 5 mandamientos. El 6º, el 7º, el 8º, el 9º y el 10º. Y veamos cuáles son. Usted ya lo sabe. No matarás. No cometerás adulterio. Parece que a muchos se les olvida esto, ¿verdad? No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
5 mandamientos había quebrantado. Natán era amigo de David. Le reveló cuáles eran los juicios de Dios contra él y primeramente le dijo que la espada nunca se apartaría de su casa. Lo leímos y lo volvemos a repetir para que nos quede en la memoria. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Dios perdona, y escuche bien, Dios perdona, Dios es perdonador. Cualquier pecado que nosotros pudiéramos cometer, Dios lo puede perdonar. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, Dios perdona, pero nosotros pagamos las consecuencias de nuestros pecados. Es lo mismo, por ejemplo, una persona que roba y le pide perdón a Dios, ¿Dios le perdona, sí o no? Pero que Dios le perdone a que no vaya a la cárcel son 2 cosas diferentes. O sea, la consecuencia es que tiene que pagar por lo que hizo. Dios lo sigue perdonando, pero a la cárcel tiene que ir. ¿Por qué? Porque tiene que pagar las consecuencias aquí con la ley humana. Así funciona. La espada habla de violencia y de muerte. La violación de la ley moral, la lujuria, la sed de venganza se manifestaron en su propio hogar, en el hogar de David. David cosecharía lo que él había sembrado. Todo lo que el hombre sembrare, dice la Escritura, eso también segará. Así es, no nos podemos escapar de la palabra de Dios. Por más que querramos darle vuelta y adornarla y cambiarla y lo que usted quiera hacer, no nos podemos escapar de la palabra de Dios. Por ejemplo, escuche bien, su hijo Amnón violó a Tamar, su hermanastra. Consecuencia de lo que él sembró. ¿Se dan cuenta? O sea, cuidado con lo que hacemos. Absalón asesinó a su hermano Amnón. Su propio hijo Absalón tomó sus concubinas, las concubinas de David, y tuvo relaciones sexuales con ellas en la terraza del palacio. Otra joyita de hijo, ¿no? Quizás usted se pregunte, ¿pero era cultural tener más de una mujer? Porque cuando leemos la historia del Antiguo Testamento de estos hombres de Dios, vemos que tenían mujeres y mujeres y mujeres. Y quizás los hombres que están acá dirán, pero yo, ¿por qué no viví en el Antiguo Testamento, verdad? Porque ya que tenían tantas mujeres y como que era permitido. Y ahora, ¿qué pasó? Ahora es una sola y gracias, ¿no? Bueno, déjeme explicarle algo. ¿Por qué había tantas mujeres en el Antiguo Testamento? ¿Por qué los hombres tenían tantas mujeres? En el Antiguo Testamento se tomaban más de una mujer por varios motivos. Y vamos a verlo. Pero después vamos a ver el final de lo que Dios dicta, ¿verdad? Para establecer una alianza política, esa era una razón. Con frecuencia lo hacían por codicia, esa es otra razón. En otras ocasiones para recoger a las mujeres solteras, ya que en la sociedad hebrea no había lugar para ellas. La razón principal era por la supervivencia de la familia, ya que las esposas eran un medio de asegurarse que tendrían descendencia. Era sumamente importante en aquella cultura y en aquel tiempo tener descendencia y especialmente hijos varones. La costumbre de la poligamia fue adoptada de una cultura pagana, porque tener muchas mujeres es que poligamia. Muy bien. Porque en el principio Dios instituyó el matrimonio como monógamo, o sea, una sola mujer. Muy bien. El hijo que concibió con Betsabé murió, otra consecuencia.
Hay una diferencia entre el juicio para el pecado y el juicio por el pecado. Dios le perdonó a David su pecado, pero no lo iba a proteger de cada consecuencia de su pecado. Y es lo mismo que sucede hoy. Dios nos perdona nuestro pecado, pero Él no nos va a proteger de las consecuencias que asumimos nosotros de nuestros pecados. David tendría que enfrentar las consecuencias de su pecado, empezando con la muerte del hijo recién nacido de Betsabé, que fue un gran dolor para él. Los que conocemos la historia y que la hemos leído, pues nos podemos dar cuenta que realmente fue un gran dolor para él. Creo que en ese momento él habrá pensado y habrá hecho un recuento de su vida y se habrá sentido en partes culpable también por lo sucedido, ¿no? Esto era trágico para David y para Betsabé, más trágico que para el niño. Su joven hijo sufrió por varios días y podemos confiar en que el consuelo de Dios se extendió al pequeño en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque al final del sufrimiento para este niño, él fue a la gloria eterna. ¿Sí? ¿Cuántos saben que los niños, cuando mueren, que todavía no tienen conciencia del bien y del mal, pasan directamente a la presencia de Dios? Entonces, aunque el pequeño murió, el castigo recayó sobre Betsabé, sobre David y no sobre el niño, porque él no era culpable de nada. La misericordia de Dios para con sus descarriados y arrepentidos hijos será mostrada al convertir los resultados de su pecado en los fuegos de su purificación. El Señor siempre envía fuego purificador y lo sabemos cantar, ¿no es cierto? Fuego, fuego, fuego. ¿Lo cantamos o no? Y es un fuego purificador sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros somos probados como el oro. Y el oro es pasado por fuego para quitar esas impurezas y para que el oro brille. Si no, de otra manera no brillaría. Y Dios quiere que nosotros brillemos para su gloria. Entonces somos probados igual que el fuego. Viene la purificación y eso nos va quitando esas asperezas, esas partes que nos sirven de nuestra vida y nos va haciendo personas con brillo para que llevemos gloria a su nombre. La pregunta es siempre la paga del pecado tan evidente como en el caso de David? Porque acá fue muy evidente. Hay quienes parecen salir sin consecuencia de su maldad, ¿o no? Sí. Muchas veces nosotros vemos que hay personas que cometen una y otra y otra y otra y otra y parece que no tienen consecuencias de su maldad. Pero ¿saben qué? Quizás no se vean con testigos oculares aquí en la tierra, pero a Dios no se le escapa nada. Y la palabra de Dios garantiza que habrá un día en el que estas personas van a tener que rendir cuentas. Miren, al hombre le gusta ser sacerdote del hogar. Le encanta ese versículo bíblico, porque le da autoridad. Pero ¿sabe lo que es sacerdote del hogar, mis hermanos? No es un llamado o no es algo que Dios puso sobre el hombre sencillo. Porque el día que se presente delante de Dios, el hombre va a tener que responder por lo que hizo con su esposa y con sus hijos. Y le va a decir, a ver, pásame, a ver qué hiciste. Y entonces ahí llega una mujer amargada, destruida, triste, llorando. Y Dios le va a decir, yo no te di esto. Cuando yo te la entregué era otra persona. La has destruido a lo largo del tiempo. ¿Qué has hecho? Y no solamente eso, cuando pasan los hijos, y los hijos rebeldes, maleducados, y etcétera, etcétera, ¿qué has hecho con tus hijos? No has invertido el tiempo que tenías que haber invertido. Lo invertiste en otras cosas. Lo invertiste en tu egoísmo. ¿En qué has invertido el tiempo? ¿No lo has invertido en tu familia? Y entonces el hombre se puede justificar y decir, ay, Señor, es que yo te serví toda la vida. Pero ¿de qué me sirve, dice el Señor, de que me has servido si has estropeado algo que yo te regalé?
justificarnos y tapar una cosa con la otra. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después ¿qué? Y después viene el juicio. Todos vamos a ir delante del trono blanco, ¿sí o no? Todos. Algunos para vida eterna y otros para condenación eterna. Porque el Señor a algunos nos va a decir, buen siervo y fiel, entra en el gozo de mi Señor, pero a otros no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que vivir aquí en la tierra. Yo no puedo esperar a que llegue delante del juicio del trono blanco porque ya no hay justificación ahí. Ya está, ya pasó. Tuve tiempo, Dios me dio tiempo aquí en la tierra para arreglar las cosas, para cambiar las cosas. No me tomé el tiempo, estaba ocupado en mis objetivos, estaba ocupado en mis deseos, estaba ocupado en mi egoísmo, estaba ocupado en mi trabajo, estaba ocupado en miles de cosas. Pero después cuando se llega ahí ya no hay oportunidad para nada. Ya el Señor va a decir too late y quizás hasta lo diga en inglés. Podemos suponer que cuando nos sucede algo malo es que Dios nos está castigando por nuestro pecado. Eso es lo que nosotros suponemos, ¿no? No todo lo negativo que nos sucede es consecuencia directa del pecado. No todo. Otras cosas negativas que nos suceden es por consecuencia de nuestras malas decisiones. ¿O no? Claro. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios, porque ahí encontramos todos los consejos. Mire, si usted quiere leer un libro de consejos, lea Proverbios. Proverbios es el libro práctico del Antiguo Testamento, como Santiago lo es del Nuevo Testamento. O sea que Nuevo y Antiguo Testamento tienen libros prácticos. A lo mejor no le gusta la historia, a lo mejor no le gustan otras cosas de la Biblia, pero por lo menos lea los libros prácticos para que pueda instruirse y tomar decisiones de las que todos los días tenemos que tomar. Es abrir los ojos a la mañana, poner los pies en el piso, hermanos, y ya empezamos un día nuevo con una batalla diferente. Y todos los días son decisiones diferentes. Y necesitamos sabiduría. Y la sabiduría para tomar las decisiones. ¿Y cómo vamos a tener sabiduría si la palabra de Dios nos dice que es que el falto de sabiduría pídala a Dios porque Dios la da abundantemente? Yo puedo tener muchos títulos en la oficina, puedo tener muchos títulos en mi pared, pero no necesariamente eso me dice que yo soy una persona sabia. Quizás sea una persona inteligente, que pude obtener títulos y nada más, pero nada tiene que ver la sabiduría con la inteligencia. Juan capítulo 9, versículo del 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. No necesariamente las cosas malas que nos suceden son consecuencias del pecado, otra vez. ¿Cómo describiría usted el arrepentimiento? ¿Qué piensa usted con el arrepentimiento? Y acá seguimos hablando de David, ¿no? ¿Se arrepintió, no se arrepintió? ¿Qué es lo que pasó? Hay elementos del arrepentimiento que debemos nosotros de encontrar en lo que hizo David después de confesar su pecado. Y esto es importante porque nos instruye a nosotros también. A mí por lo menos me instruye. Por ejemplo, cuando Natán fue y habló con él, dice que él se molestó. ¿Sí o no? Después con la secuencia del evento que Natán le explicó, etcétera, etcétera, yo creo que David recapacitó. Y fíjense en lo que sucedió. Porque esto es lo interesante y a mí me instruye. Después no lo trató de excusar. Entendió.
Cuando se nos llama la atención por algo, ¿no tratamos de excusarnos o justificarnos? Tratamos de evadir y decir, no, eso no es así. Me están juzgando. Esa es la palabra predilecta de hoy en día. A todo el mundo se lo juzga. Continuamos. No trató de echar la culpa a otras personas. Ahí está. No fue mi hijo, fue el hijo de la hermana. El mío no fue. Bueno, acá no dice que le echó la culpa a otra persona, porque ¿quién le había dicho a David que se quedara en la casa? Nadie. ¿Quién le había dicho a David que fuera a buscar a esa mujer? Nadie. Entonces, ¿cómo iba a echarle la culpa a otra persona? No se quejó de que los juicios de Dios fueron demasiado severos o duros. ¡Wow! Y para mí están duros, Pero él no se quejó. Los aceptó con humildad como castigo misericordioso. Porque David siempre dijo que él prefería la misericordia de Dios. Siempre. ¿Por qué? Porque es mejor la misericordia de Dios que caer en manos de hombre. Los aceptó con humildad como castigos misericordiosos. Reconoció que era contra Dios mismo que había pecado. Ahí está. Mire, cuando usted y yo hacemos algo y cometemos un pecado, yo no estoy pecando contra usted. Yo estoy pecando contra Dios. Pero eso en mí nos pasa por la mente, porque si nos pasaría por la mente, yo creo que lo pensaríamos 2 veces. Segunda Samuel capítulo 12, versículo 13 y 14 dice: Entonces dijo David a Natán, acá viene el arrepentimiento, pequé contra Jehová. No solo reconoció, también se arrepintió, ¿no? Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dios perdonó a David y el perdón de Dios fue inmediato. Dios no demandó un periodo de prueba, enseguida lo perdonó. Y así es Dios con nosotros también. No demanda un periodo de prueba. Dice, a ver, ¿cómo te comportas ahora? Y entonces lo voy a pensar 2 veces y te voy a perdonar. Eso lo hacemos nosotros los humanos, pero Dios no lo hace de esa manera. La expresión no morirás, que dice ahí el versículo, significa que a David se le perdonaría la pena por el adulterio ordenada bajo la ley de Moisés. El versículo 14 dice, con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. El comportamiento de David fue exactamente el comportamiento que hubiesen tenido los enemigos de Jehová. Lo que David hizo no era inusual entre los reyes y los gobernantes del mundo, pero debería ser inusual entre el pueblo de Dios. Por eso nos tenemos nosotros que diferenciar del resto del mundo, porque si no, entonces ¿cómo van a creer que nosotros amamos a Dios si no nos diferenciamos del resto? Si hacemos las mismas cosas que hace el resto del mundo, ¿dónde van a notar la diferencia? ¿En nuestras palabrerías? La gente está cansada de palabrerías. La gente quiere ver testimonio o no. Yo quiero ver testimonio. Yo no quiero palabras. Y me imagino que usted también. Usted quiere ver testimonio. Y lamentablemente la Iglesia de Jesucristo hoy no está dando el testimonio que se daba años atrás. Parece que el mundo entró a la Iglesia e impactó a la Iglesia en vez de nosotros, los cristianos, impactar al mundo y salir al mundo y hacer una diferencia en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos pensando de la misma manera, nos comportamos de la misma manera y hacemos las mismas cosas, porque total después tenemos un Dios perdonador. Dios nos perdona. Y no podemos, hermanos, vivir con ese sentido en nuestra mente de decir Dios es perdonador. Sí lo es. Pero cuando yo hago las cosas adrede, cuando yo las hago a propósito, cuando yo las hago a sabiendas, las cosas cambian. Las cosas cambian. ¿Usted cree que Dios
Dios perdona y lo decimos siempre, pero si yo digo, ay, Dios me perdona y lo vuelvo a hacer. Y no, pero Dios me perdona y lo vuelvo a hacer. Y Dios me... ¿Usted no cree que lo estoy tomando por tonto a Dios? Porque ¿cuántas veces más lo voy a hacer? Si sé que está mal hecho. Está mal hecho. Entonces tengo que arrepentirme, tengo que cambiar mi manera de pensar, tengo que cambiar mi estilo de vida, sí lo tengo que hacer. Necesitamos entender cuán ofensivo es el pecado ante los ojos de Dios. Dios odia el pecado. ¿Y por qué odia el pecado? Porque el pecado nos separa de Él. Y Él quiere tener comunión con nosotros. Él quiere todos los días estar con nosotros, abrazarnos, besarnos, consolarnos, levantarnos. Él quiere hacerlo. Pero si nosotros vivimos una vida de pecado, hermanos, entonces ese pecado nos separa de Él. Y por más que Él quiera, hay algo que está entre medio, entre Él y nosotros. Y no podemos recibir nosotros las bendiciones de Dios debido a que hay un obstáculo. Los efectos del pecado duraron todo el resto de la vida de David. O sea, los efectos de su pecado duraron todo el resto de su vida y la historia de su familia. A pesar de que su pecado fue perdonado, se manchó para siempre su reputación. Porque Dios perdona, pero usted sabe que en la mente de los humanos la reputación ya quedó manchada. ¿O no? Claro, así es, tristemente es así. La experiencia de David después de que fue perdonado y restaurado es una lección para los que tratan el pecado con indiferencia. Continúa diciendo el versículo 14. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y aunque David oró, aunque David ayunó, escuche bien, muestra que la oración y el ayuno extraordinarios no cambian la decisión de Dios. ¿Lo vuelvo a repetir? Aunque David oró y ayunó, muestran que la oración y el ayuno extraordinarios no cambian la decisión de Dios. Ni usted ni yo le torcemos la mano a Dios para que cambie las cosas. Cuando Él toma la decisión, eso es lo que va a hacer. No hay cambios. La oración y el ayuno pusieron a David en el lugar correcto. Porque ayunar está bien, orar está bien. Nadie está diciendo que eso está mal. Yo no estoy diciendo que ahora usted ni ore ni ayune, no estoy diciendo eso. Lo pusieron a David en el lugar correcto para recibir de Dios lo que era necesario, pero no forzaron a Dios a cambiar su plan. No hacemos trueques con el Señor, hermanos. ¿Lo está entendiendo? Ay, Señor, yo voy a ayunar y voy a orar para que se me cumpla esto que yo deseo. No funciona de esa manera, no cambia los planes de Dios. No los cambia. En una oportunidad me llamó una persona que nos estaba escuchando en la radio y entonces me dijo, era una hermana en Cristo, y me dice, mire, yo quiero que usted me ayude a orar. Le dije, muy bien, ¿tiene oración, una petición específica? Sí, porque mire que yo era sembradora de la radio y después tuve que dejar de sembrar porque la economía fue muy difícil para mí, perdí el trabajo, etcétera, etcétera, y no pude sembrar más. Pero ahora, dice, usted sabe que mi hijo va a entrar, lo van a deportar, lo quieren deportar. Entonces yo estoy pensando en volver a sembrar y que usted me ayude a orar, escuche, que usted me ayude a orar para que a mi hijo no lo deporten. O sea que se iba a ser sembradora para que no deportaran al hijo, no por un corazón agradecido. ¿Me está entendiendo? O porque ella quería que esa semilla
fuera a lugares donde ella no podía ir, pero que otros sí podían ir, para que el evangelio sea predicado, sino que era un asunto totalmente egoísta, para mí, para mi beneficio, para mi petición. Y yo no estoy diciendo que nosotros no tenemos que pedir para nosotros, hermanos, pero cuando nuestras peticiones siguen siendo egoístas solamente para nosotros, Dios no las escucha. Dios quiere que primero le alabemos a Él, después que le creyamos a Él, y entonces que oremos por otros también, por otros necesitados. Y si yo estoy en un momento de necesidad, ¿ustedes no creen que por fe yo tengo que seguir diezmando? ¿Sí o no? ¿Ustedes no creen que por fe, si yo soy sembrador, tengo que seguir sembrando? Yo no puedo dejar y de golpe, porque tengo ahora una necesidad, entonces voy a sacar el dinero de donde no lo tengo para torcerle la mano a Dios para que Dios me haga un favor a mí. No funciona de esa manera. Porque Dios ve nuestro andar, Dios ve dónde está nuestro corazón, Dios ve qué es lo que nosotros pensamos y meditamos cuando recostamos nuestras cabezas en la almohada. Dios ve lo que hacemos nosotros durante todo el año. A Él no se le escapa nada. Por eso no le torzamos la mano a Dios ni siquiera con oración y ayuno, porque no funciona. No funciona. Aún más, la Escritura dice, si usted presta atención, mis hermanos, la Escritura dice que el ayuno que escogió Dios es visitar a las huérfanas, ¿sí o no? Las cárceles, ¿qué más? Las viudas, ¿qué más? Los hospitales. Ese es el ayuno que Dios escoge. O siempre nosotros un amor altruista, amor hacia otros. Entonces, a veces ni necesito yo ayunar. Me voy al hospital y miren, Dios está agradado conmigo. Me voy yo donde están los huérfanos y le doy ahí lo que tengo y Dios ya está agradado conmigo. Y no necesito pasar hambre, ¿me está entendiendo? Porque a veces utilizamos el ayuno también como una manera de no comer y de hacer dieta. Y de torcerle la mano a Dios, de algún sentido. Y no funciona así. Natán mostró ser un fiel profeta de Dios y un leal amigo de David. Escuche esto. Los amigos se hieren con la verdad, pero no se destruyen con la mentira. Quizás algún día usted me pueda decir algo a mí que me hiera, pero no me destruyó con la mentira. Cuando Natán le dijo a David lo que había sucedido con él, ¿David se hirió o no? Sí, se molestó, pero no lo destruyó con la mentira, todo lo contrario. Profetizó lo que Dios le había mandado a decir. Y eso fue que reaccionara David y entonces se arrepintiera y pidiera perdón y fuera totalmente restaurado. David estuvo dispuesto tanto a hacerle, Natán estuvo dispuesto a hacerle un amoroso reproche como a darle un sabio consejo. Natán no permitió que la posición de poder de David lo intimidara en absoluto. Porque acuérdense en que David era rey, ¿no? Natán era un profeta. Pero él no se intimidó por los títulos, sino el que él creyó a Dios y por amistad que tenía con David, fue y le dijo la verdad. Si nosotros amamos a alguien, hermanos, seguiremos el consejo también de Natán. La clave de todo consiste en amar a Dios y a los demás. Cuando nosotros amamos a Dios, entonces podemos amar a los demás también. Y no vamos a buscar la destrucción, sino vamos a buscar de darle un sabio consejo y a ver cómo nosotros les rescatamos de donde ellos están. Cuando el apóstol Pablo, y es una escritura que es un poco fuerte cuando uno la lee literalmente,
y no busca el sentido de la Escritura, cuando dice el apóstol Pablo que él lo entregó a Satanás. Y uno dice, pero ¿cómo? Si el apóstol Pablo no puede ser que diga esas palabras, está en la Escritura. ¿Y cómo puede ser que diga algo tan fuerte? Bueno, parece fuerte si lo leemos literalmente, porque decimos lo entregó a Satanás. ¿Pero por qué? Lo primero que uno piensa cuando escucha la palabra Satanás es destrucción, es muerte, ¿verdad? Todas esas cosas. Sin embargo, si usted escudriña bien la Escritura, cuando él dice que lo entregó a Satanás, es para que lo zarandee. ¿Usted sabe lo que es zarandear? Bueno, yo me acuerdo, mi mamá tenía un tamiz, no sé si ustedes lo tenían también en su país, era una madera redonda que tenía, estaba clavada una, ¿cómo se le dice? Como un tejido de alambre, y entonces ponía la harina y la tamizaba así, para que la impureza de la harina quedara arriba y la harina buena entonces cayera en el bowl, ¿no es cierto?, en el recipiente. No sé si ustedes lo usaban de la misma manera. ¿O cómo? Ok, un sedazo, entonces lo entienden mejor. Es como si el apóstol Pablo le dijo, ok, yo lo entrego para que Satanás le dé un sedazo. ¿Sedazo? ¿Sí está bien dicho? Ok. Entonces, ¿para qué? Para que lo zarandee. ¿Qué es zarandear? ¿Qué es zarandear? Ok. ¿Y se sacude para qué? Lo dije recién. ¿Para qué? Para que las impurezas salgan. Y entonces cuando ya eso queda limpio, y una persona que ama al Señor, cuando es zarandeada por Satanás, se vuelve al Señor enseguida porque se da cuenta que en el lugar que está no le conviene estar. Que aunque el Señor corrija, siempre es mucho más misericordioso que los humanos y mucho más misericordioso que el enemigo. Entonces, el apóstol Pablo dice, lo entregó a Satanás, ¿para qué? No para muerte, no para que lo castigara, sino simplemente para que lo zarandeara un poco, así dice la Escritura, para que esa persona reconozca y se vuelva al Señor. Y entonces cuando se vuelve al Señor, se vuelve arrepentido, vuelve cambiado, vuelve transformado. Esa es la manera. Pero eso lo hace un verdadero amigo. Ahora, usted me dice a mí, y bueno, entonces podemos decir que el apóstol Pablo era amigo de esta persona, sí, claro que sí, la amaba a esta persona, porque estaba buscando la salvación de esa persona y no la destrucción. Cuando nosotros le decimos a alguien la verdad, estamos buscando que esa persona sea restaurada. Y cuando le decimos la verdad, no con nuestra propia justicia, sino con la palabra de Dios, esa persona tiene que ser restaurada. No estamos buscando el mal de esa persona. Ahora, si nos callamos la boca, escuche bien, si sabemos algo y nos callamos, entonces estamos buscando la destrucción. Porque esa persona nunca va a venir arrepentida. Pero nuestro compromiso, y uno de los ministerios que el Señor nos dio a nosotros, es el ministerio de la restauración. ¿Cómo hago yo para restaurar a otra persona que sé que no anda bien? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Puedo orar? Sí. ¿Puedo ayunar? También. Pero tengo que hacer un poquito más, como lo hizo Natán. ¿Para qué? Para darle un buen consejo. Y que esa persona entienda que el amor de Dios supera todas las cosas. Las consecuencias se pagan, eso sí, pero el amor de Dios supera todo. Por ejemplo, una persona que está enferma, está en el hospital, está a punto de morir, y esa persona nunca quiso saber nada del Señor en su vida. Nosotros teníamos un familiar que decía, bueno, pero yo fui tan malo que Dios a mí no me puede perdonar los pecados que yo cometí. Y después de todo, yo voy a seguir viviendo la vida que quiero, y después cuando me estoy por morir, escuche bien, cuando me estoy por morir, pido perdón
y ya está. Qué fácil, ¿no? Qué fácil. ¿Cómo sé yo que tengo tiempo para pedir perdón a último momento? Yo no lo sé. Puedo tener un accidente y me puedo quedar ahí. Y si no me quedo ahí, puedo estar en un estado vegetativo, en un estado de coma. ¿Y cómo voy a hacer para pedir perdón? O sea, no funciona así de esa manera. Yo tengo que entender que el amor de Dios es por sobre todas las cosas. Y no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Pero las consecuencias siempre se pagan. Eso sí lo tenemos que entender. Entonces acuérdese y grábeselo en su mente. Los amigos se hieren con la verdad, pero no se destruyen con la mentira. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Señor, ayúdanos a ser como Natán, para que podamos, Señor, dar un consejo a tiempo, un buen consejo. Una reprensión que venga de parte tuya, no una reprensión con mi lógica, sino que venga de parte tuya. Y no para herir a la persona, sino todo lo contrario, para no destruir a la persona. Muchas veces nos callamos la boca pensando que si no nos metemos es mejor. Y aquella persona está yendo por un camino equivocado, del cual nosotros también somos responsables, porque un día tú nos demandarás a nosotros por la salvación del alma de esa persona, por no haberle dado un consejo a tiempo, por no haberle dado una reprensión a tiempo. Quizás a muchos no les guste el consejo, o no lo aprueben el consejo. Pero después con el tiempo, Señor, tú sacas a la luz todas las cosas. Y esa persona va a poder darse cuenta de que aquel consejo que quisimos darle un día era para su propio bien. Y estamos hablando de otras personas, pero también nos tenemos que poner nosotros. Si alguien viene y me reprende o me da un consejo, y Señor, y yo siento que es de parte de Dios,